Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Especiales de Televisión Nacional. Buenas noches, Rafael, ¿cómo andás? Es un gusto, Ana María, acompañarte en esta noche y en este tema especial. Vamos a hablar de seguridad social, vamos a hablar de la situación de los cincuentones, de aquellos que tienen entre 50 y 59 años y que reclaman porque cuando se vayan a jubilar, su jubilación va a ser menor que los que continuaron en el BPS, Rafa. Así es, como ustedes habrán visto en estos meses y ya desde el año pasado también, manifestaciones públicas, reclamos de ese colectivo de cincuentones que se fueron juntando simplemente porque tenían la edad y tenían los mismos intereses en que se revirtiera esta situación al momento de jubilarse. Y vamos a ver durante el transcurso del programa que no es lo mismo aquel que tiene hoy 50, 51 años y aquellos que tienen 58, 59 y están más cerca de la edad mínima de retiro. Cerca de este planteo estuvo el gobierno porque atendió el reclamo de los cincuentones y elaboró un proyecto y luego lo envió al Parlamento. Vamos a ver un resumen de lo que es lo que presentó el gobierno y luego vamos ya a la primera mesa de conversación. El gobierno envió al Parlamento el proyecto que compensa las desigualdades jubilatorias sufridas por el grupo de los llamados cincuentones. El presidente de la República explicó que la iniciativa habilitará a los damnificados por el régimen mixto a optar por permanecer en su AFAP o cambiarse al régimen del BPS. Los afectados podrán concurrir a las oficinas del BPS donde recibirán información sobre su situación, luego tendrán un periodo para responder si aceptan o no el cambio y de pasar al BPS lo harán con los mismos derechos y las mismas obligaciones que los demás afiliados a la institución, además de tener los mismos topes jubilatorios. El proyecto prevé que se comenzará con aquellos que tenían 56 o más años al 1 de abril de 2016. Luego otro colectivo ingresará y serán las personas de 53 a 55. En tercer lugar, lo harán aquellos que tenían a esa fecha entre 50 y 52 años. Se estima que el número de personas que se podrían estar adhiriendo a este sistema serían unas 30.000. Para solicitar esta información, que será a través de una entrevista, habrá plazo de un año. Es decir, quienes quieran estudiar la posibilidad podrán presentarse durante ese plazo. Luego de la entrevista tendrán 90 días para resolver si salen del sistema mixto y vuelven en exclusiva al BPS o si deciden seguir como están. Los fondos que retornan al BPS integran un fideicomiso que se utilizará para financiar las prestaciones del BPS. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, anunció que aquellas personas que perciben una jubilación servida por el Banco de Previsión Social y que siguen aportando a una AFAP quedarán comprendidas en el proyecto de ley enviado al Parlamento para contemplar la situación de los denominados cincuentones. Le damos las buenas noches a Rodolfo Saldain, bienvenido, un gusto recibirlo, expresidente del Banco de Previsión Social, junto con Gabriel Lagomarsino, actual vicepresidente del BPS. Los une ser expertos, está bien decirlo así, en seguridad social y estar... Tanto tiempo trabajando ahí que algo aprendimos, ¿no? Algo aprendieron. Bueno, recién comenzábamos con el informe donde planteábamos la realidad de los cincuentones, lo que mandó, el proyecto que envió el Ejecutivo, que ya está en el Parlamento. Una primera impresión, Saldain, sobre este proyecto de ley. Bien, el proyecto de ley, desde el punto de vista de las personas, probablemente a mucha gente le resulte conveniente, ¿no? La opción que plantea el proyecto. Desde el punto de vista global del país y sobre todo de las perspectivas de futuro, creo que va a generar un fuerte estrés en las finanzas públicas en general. Lamentablemente no fue remitido con informes financieros en el mensaje por el Poder Ejecutivo. Y desde el punto de vista de las señales del proyecto, probablemente esté mandando alguna señal que no sea en el sentido correcto. Ahora hablamos de eso. Lagomarsino, ¿está de acuerdo con el proyecto efectivamente que mandó el Poder Ejecutivo y que ya está en el Parlamento? Sí, el objetivo del proyecto es básicamente corregir una fuerte
inequidad intergeneracional de generaciones próximas que tuvo el diseño de la ley del 96, la ley de seguridad social que rige más allá de las importantes modificaciones que hubieron a favor de la flexibilización de las prestaciones en el 2008. Esa fuerza de inequidad se expresa muy claramente que personas con diferencia de edad de unos meses podrían tener, según los casos, también importan los niveles salariales, estamos hablando de niveles salariales relativamente medios o altos, de entre 50.000 y 120.000 o 150.000 pesos de promedio, básicamente, esto no es tan lineal, pero es para una ubicación, hace que una misma persona que con el mismo sueldo, con los mismos años de trabajo, que por tener unos meses menos de edad y haber quedado obligado al régimen mixto, tenga un perjuicio en su jubilación comparado con su compañero de trabajo y de oficina, que habría que estimar según la situación, pero que en muchos casos, según algunos cálculos, en situaciones reales da como el 30% menos de la prestación. Imagínense que son 30% menos a cobrar de aquí para el resto de la vida de jubilado. Es una diferencia muy importante y es evidente que aquí hubo una falta de previsión, si se quiere, porque cualquier reforma de seguridad social debe tener en cuenta este aspecto de la equidad intergeneracional y debe tratar de medir bien y hacer como los cambios deberían tener que impactar suavemente a través de las generaciones para guardar sobre todo un principio muy importante de la seguridad social, es que todos nos sintamos involucrados, más cuando hay una seguridad social de carácter colectivo, de financiamiento colectivo, solidaria, que son principios que a nuestro entender tiene que tener cualquier sistema de seguridad social. Saldain, se puso demasiado énfasis en este colectivo, se lo postergó. Estamos hablando de aquellas personas que tienen entre 50 y 59 años y que, bueno, y que en el 96 fueron obligadas a ingresar al régimen mixto. El régimen mixto está diseñado en verdad a partir de un supuesto dado por el sistema político, y era que no había voluntad de incrementar la edad de retiro. En realidad el esquema está pensado para una edad normal de jubilación en el eje de los 65 años y no en el eje de los 60. Sin embargo, no hubo voluntad en aquel momento para ajustar ni siquiera gradualmente la edad de retiro. Pensemos que hoy hay países, por ejemplo, como Alemania, que acaba de cambiar la edad de retiro para los nacidos a finales de la década del 70, es decir, como que se hace con mucho tiempo. No hubo en aquel momento, digamos, no lo hay, parecería, voluntad en ese sentido. Entonces, claro... ¿Es necesario? Yo creo que es necesario incrementar sustancialmente la tasa de actividad de las personas mayores. ¿Eso qué implica? ¿Qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que aquellas personas de 60, 65 años y entre 65 y 70 tienen que tener un porcentaje mayor que el que tienen hoy en la población activa. Eso se logra a través de diferentes mecanismos y por diferentes razones. La razón central por la que eso debe ocurrir en una sociedad como la uruguaya es por su demografía. Es decir, que afortunadamente los uruguayos vamos a vivir cada vez más y eso hace que precisamente uno de los aspectos tal vez opinables o cuestionables de esta iniciativa es hacer pensar que el Estado es el que va a poder hacerse cargo de los ingresos en la vejez en su totalidad. En verdad eso no ocurre así en prácticamente ningún lugar del mundo. En los lugares donde ocurre, Grecia, España, por ejemplo, se está tratando de cambiar hacia un mix, donde el componente ahorro es central. Es decir, en el futuro del Uruguay, de los ingresos en la vejez en el Uruguay, el componente ahorro va a tener que tener un rol mucho más preponderante que el que tiene hoy, y este proyecto, que es bueno, como decía, a nivel de las personas, no da una señal correcta en ese sentido. Por el contrario, parece decir, bueno, el Estado es el que se va a encargar de atender de los ingresos en la situación de la vejez. Eso no es viable. ¿No es viable, Lago Marcino? Bueno,
lamento diferir con la opinión del estimado colega. Nosotros estamos midiendo y seguramente se van a dar a conocer las proyecciones, el impacto financiero de esta reforma en particular, de la ley de cincuentones, que, insisto, corrige una situación particular de una generación que se vio, digamos, francamente perjudicada por la falta de previsión en el diseño de la reforma del 96, es un impacto dentro de las cuentas fiscales de seguridad social del BPS, si se quiere, marginal, digamos. Ténganse en cuenta además otra cuestión importante, que vienen recursos para financiar ese aporte, esa prestación de más que va a pagar el BPS, porque hoy en día, digamos, había una parte que el BPS iba a pagar igual, que ahora va a pagar todo porque las personas, digamos, que hagan la opción, esto también es muy importante, no es obligatorio, digamos, claro. No se le va a imponer a nadie volver al sistema solidario de reparto y a los parámetros del régimen de transición. Las personas, luego de ser asesoradas obligatoriamente, porque sin asesoramiento no van a poder tomar la decisión, va a haber un asesoramiento y en base a las perspectivas que se planteen de su situación personal, hay que estudiar la situación. Yo dije algunos puntos de referencia, pero cada situación es distinta, depende de lo que tenga acumulado en el Fondo de Ahorro Previsional. Hay un conjunto de factores que no puedo enumerar acá, so pena de marear a los que nos están escuchando. Estamos hablando de un colectivo de ¿cuántos aproximadamente? Y el colectivo es lo que se va a ver una vez que las personas se asesoren y potencialmente hay 100.000 personas, pero de esas 100.000 personas muchas no le van a convenir. Hay estimaciones primarias que se han hecho para 40.000 personas, otras para 25.000 personas. La cifra en realidad la vamos a saber una vez que las personas vengan, porque también aparte depende de la decisión de cada uno. Hay personas que postergan el retiro y hay otras que necesitan o hacen el derecho de retirarse antes a los 60 años. Pero hoy el promedio de la edad jubilatoria en el Banco de Previsión Social no es 60 años, en los hombres es 64, en las mujeres es 61, 62, 63, es el promedio general de la edad de retiro efectiva, no la edad legal en la que uno puede jubilarse. Entonces yo creo que desde el punto de vista financiero, creo que es perfectamente manejable la situación, es una buena respuesta, que ya digo, corrige una fuerte inequidad que se presentaba, y a mí me parece que nos pone en una buena posición para seguir analizando. Yo comparto con Saldain que los temas de seguridad social, más allá de posiblemente tengamos diferencias y es bueno exponerlas, pero creo que finalmente siempre deberíamos tratar de llegar a hacer una síntesis que conforme en la búsqueda de consenso, porque a nuestro entender esto se resuelve, o sea, a ver, el país, los procesos demográficos del envejecimiento son comunes a toda la humanidad, y en el caso de Uruguay ya está avanzado, y Uruguay sin una eficiente, fuerte sistema de seguridad social, de transferencias de ingresos, no podría ser el país deseable de bienestar social en el que todos estamos pensando. Es obvio que eso tiene que acompañar con políticas generales, la seguridad social no puede estar aislada del resto del país y debe incidir positivamente en el resto de la sociedad y en la economía. En ese sentido, lo que hay que buscar es una armonía en el diseño de la seguridad social junto con las distintas políticas estratégicas, económicas y de desarrollo para hacer un país sustentable. Aquí está muy claro, digamos, en esto se viene realizando un análisis que va a ser muy importante el incremento de la productividad en el país para hacer el país, digamos, que todos estamos deseando. ¿Cree que este proyecto que atiende a este colectivo en particular perfora el sistema mixto? Y esto a la vez plantea otro desafío, que es una nueva reforma de la seguridad social. Bien, yo creo que plantea el desafío de una nueva reforma de la seguridad social. Si perfora o no el sistema mixto, capaz que haya que verlo con un poquito más de perspectiva. Hay algunos estudios de la CEPAL recientes y demás que han mostrado que los números del sistema de seguridad social son razonables tal como están planteados. Pero cuidado,
no están tomando en cuenta esta realidad que estamos teniendo hoy. Tampoco están tomando, digamos, en cuenta la totalidad del impacto que tuvo la reforma que se hizo en el año 2009, que fue una reforma muy importante, cuando la ley de flexibilización, ¿verdad? Que de acuerdo con los datos que están en la exposición de motivos de la rendición de cuentas, incrementó el número de jubilados en un 23% y incrementó en un punto del Producto Bruto Interno el presupuesto destinado al pago de jubilaciones. Es decir, yo creo que son un cúmulo de acciones legales, la mayoría de ellas, que están afectando la sustentabilidad de la reforma hecha en el año 95. En un contexto donde, como tal vez varios tuvimos oportunidad de leer digamos, recientemente un estudio del economista Calvo, es decir, donde, digamos, bueno, ¿dónde está el futuro, digamos, o cuál es el requerimiento de futuro? Una mayor productividad. Es decir, solo con una mayor productividad puede ser posible sustentar un sistema de seguridad social de características similares al que tenemos, con un problema grave. Es decir, que nuestro capital humano no está acompañando ese requerimiento de productividad, que ese es otro problema, pero que no es totalmente ajeno a este, porque tiene que ver con cómo se distribuyen los recursos, que son siempre escasos, en la sociedad. Precisamente, aumentar la productividad, aumentar la edad de retiro, ¿será necesario? Usted recién decía, bueno, efectivamente la gente hoy no se retira a los 60 años. Los hombres, decía usted, están en 64, las mujeres 61, a lo sumo 62. ¿Será necesario? Porque eso es complejo y siempre es un costo político muy alto, ¿no? Una sociedad con estas características, sociedad envejecida. Antes quisiera aclarar que en Uruguay tenemos proyecciones financieras del régimen de seguridad social que se hacen cada 2 años y lo hace la Asesoría Económica Actuarial del Banco de Previsión Social, que es reconocida internacionalmente por su capacidad técnica. Ahí estaba hasta hace poco el contador Luis Camacho, que se ha jubilado, pero hay un equipo técnico muy fuerte. Y estas proyecciones han tomado, por ejemplo, han incorporado ya la ley de flexibilización, una ley muy importante, porque la ley del 96 lo que había hecho era comprometer los altos grados de cobertura que tiene el país en la seguridad social. Pongo un ejemplo, una persona que tenía 68 años de edad y 33 años de trabajo reconocidos, esa persona no se podía jubilar. Hasta los 70. No se podía jubilar hasta los 70, pero mientras tanto hay que ver si llegaba bien a los 70, porque si a los 68 años, aún con 34 años de trabajo, no podía jubilarse, tenía que penar para ver si llegaba a los 70 y podía jubilarse por edad avanzada. Entonces, la ley de flexibilización fue muy importante y ha tenido un impacto muy positivo para el país en niveles de cobertura y sobre todo la cobertura de la mujer, porque en esa ley además se incorporó el reconocimiento de la situación perjudicial que tiene la mujer en el mercado de trabajo por el hecho de ser mujer, que no debería existir, pero existe y claro, ha existido ya para atrás, y entonces el hecho de haber determinado que se le reconozca un año de actividad por cada hijo que haya criado esa mujer es un hecho de discriminación positiva de género que ha impactado fuertemente. Hoy las altas que tenemos en el Banco de Previsión Social son 50% de hombre y 50% de mujer, entre otras cosas. Y sobre todo porque además estamos hablando de sectores, digamos, de niveles de ingreso más humildes, demostrando que una seguridad social de carácter público, de carácter de financiación colectiva, puede realizar algunos componentes que son esenciales para, a mi entender, en mi concepción de seguridad social, que es también poder tener políticas redistributivas dentro del sistema, cumpliendo la otra función que es sustituir los ingresos en la vejez cuando ya no se tiene trabajo. Pero en concreto, lo que tú decís está muy claro. Saldain habla de que quizás la ley esta de los cincuentones impacte en que haya que revisar el sistema de seguridad social. Yo creo que el sistema de seguridad social hay que revisarlo permanentemente. Tiene que ser algo dinámico que vaya acompañando el desarrollo sustentable.
creo que esa es la mirada que tenemos que tener, una mirada larga, una mirada alta, una mirada de Estado, una mirada colectiva, una mirada participativa, donde participe la sociedad en la discusión como nosotros estamos promoviendo a través de los sendos diálogos sociales en seguridad social que hemos realizado, entre otras cosas, que de allí se promovió la importante ley de flexibilización que rige y que, reitero, ya está incorporado en las proyecciones. Y las proyecciones financieras, si no hubiera ningún cambio hoy en día, no están dando ninguna situación de preocupación para las próximas décadas. Si uno lo mide financieramente, la situación es de estabilidad absoluta en las próximas 2 o 3 décadas. Lo cual, porque además tenemos una década donde todavía está el bono demográfico. Si bien hay un envejecimiento de la población, por el otro lado hay menos dependientes por la parte de los menores. Es lo que sucede como ley universal de todas las poblaciones. Algunos estamos en un estadio más avanzados, otros están empezando el camino, digamos, del cambio demográfico. Pero lo que nosotros tenemos que ver bien es justamente que estas reformas deben ser bien aquilatadas, bien equilibradas para que no nos suceda un caso como esto, de lo que está pasando con los cincuentones, y además que tenga el respaldo de toda la sociedad, el respaldo de la comunidad, el respaldo de los sectores sociales, porque sin eso no hay solución estable. La ley que vigente del año 96 obviamente no tuvo consenso social, tuvo la oposición del movimiento sindical, la oposición de los jubilados, la oposición de una fuerza política, una mayoría parlamentaria que en ese momento la hizo posible. Pero hay que tentar, porque sin embargo la reforma del año 2008 fue una reforma consensuada socialmente a través de un diálogo nacional social y además que tuvo el consenso parlamentario, tuvo un alto consenso. Entonces yo creo que ese es el camino metodológico, el camino a seguir para cualquier, más allá de los cambios en particular que haya. Yo quiero compartir con Saldain en que nosotros tenemos que ir a un esquema, digamos, distinto, si se quiere, mirar, digamos, y no tener miedo a determinados cambios. ¿Es posible que la gente se quede activa por más años de trabajo? Bueno, podrá ser posible siempre que las condiciones de salud a la persona se lo permiten, siempre que haya trabajo además para esa persona, el trabajo va a cambiar. Porque, digamos, si la persona sigue trabajando, hoy en día hay personas que trabajan hasta los 70 años, 80 años y están re felices. Y aparte porque el trabajo yo creo que es un valor, más allá de lo que nos produce ingresos, el trabajo es algo que realiza el ser humano. Pero bueno, no basta con aumentar la edad de retiro y solucionamos un problema, porque sí, podemos solucionar que las finanzas del BPS mejoren, pero ¿y las personas cómo están viviendo? Yo estoy totalmente de acuerdo, yo también estoy a favor del bien y en contra del mal. El tema es que hay que pagarlo, ¿verdad? Es decir, a ver, a mí realmente me preocupa que no haya números precisos respecto a esta iniciativa, porque si bien todas las proyecciones que Gabriel menciona existen, son proyecciones que no toman en cuenta estos cambios, ¿verdad? Porque son hechas sobre datos históricos, esto es algo que va a ocurrir. Y realmente yo tengo toda la impresión de que acá va a haber un número muy importante de personas, no en el corto plazo, porque en el corto plazo, digamos, es posible que las transferencias de dinero que llegan de los fondos de ahorro previsional cubran de manera significativa. Pero yo creo que en el largo plazo, es decir, esto va a tener un impacto muy importante. Por supuesto, el largo plazo, en general, no es lo que preocupa a quien, digamos, está más tomando las decisiones sobre un perfil más político, ¿verdad? Capaz que ahí el corto plazo incide más. Gracias a ambos por haber venido esta noche. Ha sido un gusto recibirlos. Los invitamos a que nos esperen. Volvemos enseguida y seguimos hablando de este tema, el proyecto de ley de los cincuentones, la realidad de la seguridad social en nuestro país. Amigas, amigos, vamos a continuar profundizando en este tema de los cincuentones y la solución que ha propuesto el Poder Ejecutivo para
este grupo de personas que se ha visto perjudicado por lo que es el régimen mixto iniciado por allá en 1996. Estamos con Carlos Clavijo, representante de los trabajadores en el sector de los trabajadores en el Banco de Previsión Social. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto, muchas gracias Rafael por la invitación. Lo primero, ¿conformes con el proyecto del Poder Ejecutivo tal cual está redactado y ya entregado al Parlamento? Sí, ni que hablar. Nosotros saludamos este proyecto de ley que contempla una gran parte o el corazón del anteproyecto de ley presentado por el PCNT, por el equipo de representación de los trabajadores. Por lo tanto, creo que es una buena solución para este colectivo que realmente fue perjudicado por un sistema en el cual sabemos que no solo va a perjudicar a este colectivo, sino si no madura, es decir, este sistema va a perjudicar también a los cuarentones, a los treintones. Por eso nosotros también reclamamos el diálogo y la negociación para un poco lo que se venía hablando. Estar activo en eso de la reforma de la seguridad social para mejorarla para todos los trabajadores, ¿no? Bueno, ahí ya tiraste como varias líneas para continuar, pero vamos a concentrarnos en los cincuentones y después de repente en todo el sistema en general. Ustedes decían, bueno, se adapta bastante al anteproyecto. ¿Qué le modificarían? Nosotros nos gustaría, si bien en nuestro proyecto original no está, la posibilidad de que aquellos que fueron perjudicados y ya se jubilaron por el sistema mixto, poder darle una solución a ese colectivo, que no son muchos, en lo posible poder llegar a eso. Este proyecto de ley realmente nosotros decimos que en la parte económica, es decir, para dónde, si bien nosotros contempla lo que nosotros decíamos, que la plata vuelva a la seguridad social, de donde nunca tenía que haber salido, después el sistema como viene, en eso no vamos a entrar en discusión nosotros, porque más bien es una cuestión técnica, una cuestión de que el gobierno lo puso y resolverá él cómo va a ser para que vuelva al BPS. En eso nosotros no ponemos objeción ninguna realmente. La idea de ustedes es que volviera el monto completo a las arcas del Banco de Previsión Social directamente. Sí, en el proyecto inicial nuestro era así, pero tampoco estamos en contra de que se busque alguna manera, algún sistema para que vuelva paulatinamente, porque lo que viene a hacer esa plata es a cubrir lo que va a pagar el Banco de Previsión Social por estos perjudicados, ¿no? Lo que sí, ahí el Poder Ejecutivo crea un fideicomiso, por lo cual hay que crear esa figura autorizada por el Banco Central del Uruguay y controlada por él mismo, pero también tiene que invertir ese dinero, no puede quedar solo ahí estacionado esperando a que se paguen las jubilaciones. Eso también implica conocimientos, implica saber qué se hace con ese dinero, y desde el régimen de AFAPs, las AFAPs privadas básicamente dicen, bueno, nosotros ya sabemos hacer eso, tenemos más de 20 años haciendo eso. ¿Cree que puede ser negativo, positivo? Yo creo que en realidad las AFAP lo que invierten es en papeles del Estado, por lo tanto el fideicomiso va a ser lo mismo, lo único que quitamos de arriba de la mesa es el lucro, porque si bien las AFAP lucran por invertir, invierten en el Estado, este fideicomiso que creemos que tiene experiencia, porque hay ejemplos, puede ser el Fondo Nacional de Desarrollo, puede ser República AFIS, que son sectores donde estudian y se invierten y generan fideicomisos. Por lo tanto, creemos que van a ser expertos también como las AFAP. La única diferencia es que uno cobra por hacerte el trabajo y el otro no va a cobrar por hacerte el trabajo. Y es lo que nosotros queremos. Bueno, en un sistema de seguridad social, no, pero funciona así. En un sistema de seguridad social lo que no queremos nosotros es un lucro, justamente. Claro. Y esa parte que te la cobran en el momento que haces la aportación, porque es la parte donde vos podés sacar la mejor tajada y donde tenés la ganancia más fácil. Claro. No en la inversión, sino en la aportación, que es segurísima. Y por eso nosotros estamos en contra de ese tipo de lucro. ¿Habría que bajar las comisiones? ¿Es un objetivo del PIT-CNT, de la representación de los trabajadores, lograr bajar esas comisiones? En realidad, en el 96 nos dijeron que como iba a haber libre competencia, las comisiones iban a ir bajando solas. Eso no sucedió. República AFAP tiene 18,6% de comisión, cuando las otras tienen mucho más, entre comisión y seguro, casi un 30% las otras privadas. Por lo tanto, no hay esa competencia.
sería ideal bajar las comisiones, por más que nosotros estamos en contra del sistema, por el lucro, porque decimos que la seguridad social no puede tener lucro, por lo tanto, estamos contra el lucro, pero sí, realmente las comisiones creemos que están bastante altas y es plata que generan grandes ganancias en estas empresas privadas, ¿no? Otro asunto que es importante y se va a venir en cuanto el Parlamento apruebe, y veremos cómo termina este proyecto, ¿verdad? Porque no están los votos todavía seguros ni nada por el estilo. Claro. Pero basándonos en el proyecto del Poder Ejecutivo, digamos, incluso República AFAP hizo una estimación de unas 30.000 personas en su cartera, con lo cual estamos hablando de un grupo de personas que va a tener que ir a asesorarse al Banco de Previsión Social, le van a dar ese asesoramiento y ver las comparativas de si le vale la pena quedarse en el actual sistema o volver al BPS. Hay que tener en cuenta también que tienen que pagar en retroactivo, ¿no? Sí, los que pagan en retroactivo son los que hoy en día ganan más de 146.859 pesos, que es el tercer pilar. A partir de ahí es el tercer pilar. En este sistema mixto, los que están en ese tercer pilar es voluntaria la aportación a la seguridad social. Mientras tanto, los que estaban antes, que son los que se comparan estos cincuentones, en el sistema de seguridad social aportaban por todo el salario sin tope ninguno. Y acá podés aportar o no después de los 146.000 pesos. Por eso también es una cuestión de lógica y de equidad, ¿no? A la misma aportación, misma jubilación. Un poco lo que tanto reclamamos los trabajadores del PCNT como el grupo de cincuentones, que estamos reclamando lo mismo, ¿no? Un cincuentón de 58 años que hoy esté ganando 120.000 pesos. Cuando se va al BPS, ¿tiene que pagar también algún aporte retroactivo? No. No, porque solamente que en algún momento de su historia laboral en estos 21 años haya pasado al tercer pilar. Mientras no haya pasado al tercer pilar, no va a tener que devolver nada. Puede ser que en algún momento de su historia laboral haya pasado y bueno, ahí sí, por esa parte que no aporté, porque podés pasar el tercer pilar y aportar. Hay algunos que aportan, no son muchos, por supuesto, porque aportar voluntariamente, porque si nomás en el Uruguay, creo que en ninguna parte del mundo van a aportar. Por lo tanto, ese tercer pilar, muy pocos de los que se pasaron aportaron. Y esos son los que generan deuda. Claro, porque además tiene tope la jubilación, entonces quedaría por fuera del Exactamente. tope. Discriminar específicamente quiénes van a quedar, cuántos y cuánto sería de ahí ese monto que volvería al BPS es bastante complicado. ¿Qué aconsejan ustedes? Porque aparentemente este régimen o los cincuentones, cuando se dice, no son todos los cincuentones, sino son los que tienen salarios o ingresos o han tenido en su historia laboral más bien de medios a altos. Exactamente. Hoy en día los obligados son aquellos que se pasaron alguna vez de los 48.953 pesos. En su historia laboral se tienen que haber pasado alguna vez para estar comprendidos en la ley. Es decir, esos son los que van a tener la suerte o la libertad de ir a hacer la opción de que lo asesoren justamente. Y ahí después, en el asesoramiento y en la decisión, bueno, van un montón de cosas de la mano. Puede ser que vean y le dé mejor estar en el BPS que estar en el sistema mixto, y no tomen la opción porque no confían en el BPS, pero también puede pasar al revés, que le dé más estando en el sistema mixto que en el BPS, igual me quiero cambiar porque confío más en el sistema de ahorro, en el sistema solidario, que es el sistema que me da certezas, porque se ha demostrado que el sistema de ahorro individual no está dando ninguna certeza, porque si diera certezas, este colectivo no estaba perjudicado y otros colectivos que van a venir tampoco estarían perjudicados, porque en el 96 nos dijeron que ahí ganábamos todos, los trabajadores, el Estado y las privadas. Resulta que a 21 años no está demostrando eso. Está perdiendo el Estado, porque si bien no es por el BPS, pero el Banco de Seguridad del Estado el año pasado perdió más de 40 millones de dólares pagando 37.000 jubilaciones y está estimado que más de 50 va a pagar este año, por lo tanto el Estado pierde. Los trabajadores del primer colectivo que se va a jubilar también pierde. Entonces resulta que los únicos que ganan son las empresas privadas, el ahorro individual, las AFAP, ¿no? Si me tengo que poner del otro lado del mostrador, también se puede decir que justamente a este grupo de cincuentones no les dio el tiempo para capitalizar,
que se puede solucionar el problema si trabajan hasta los 65 años. Si trabajan unos años más, ahí las cuentas le van a dar, porque la capitalización va a ser mucho mayor. Puede ser o no, porque los últimos 12 años la rentabilidad ha sido negativa. Que digo, nosotros a la criolla decimos pérdida. Para este grupo, ¿no? Para este grupo y para todos, porque en realidad en estos últimos años ha sido nula o casi nula la rentabilidad, porque gracias a los consejos de salario que han mejorado por encima de la inflación los salarios, lo que hace es que los papeles del Estado, está claro que no pueden tener una rentabilidad muy grande, porque es imposible llegar a lo que se logran en los consejos de salarios también, ¿no? Bueno, ahí también lo que están pidiendo, creo que varios actores del mercado financiero, es que se le permita a las AFAP invertir todo ese capital en algunas actividades un poquitito más riesgosas que simplemente papeles del Estado. No sé si eso lo manejan ustedes como... Sí, nosotros lo que decimos es que la plata es de los trabajadores y no podemos invertir en algo riesgoso, porque es... en definitiva lo que están haciendo, invirtiendo, porque ahí no ganan ni pierden, porque ellas ya ganaron, invirtiendo en el futuro de los trabajadores cuando se vayan a jubilar. Y creo que es injusto. Un sistema de seguridad social tiene que dar certeza, tiene que dar realidades, tiene que pagar buenas jubilaciones, tiene que estar seguro de que yo aporté mis 30 años, mis 35 años, y cuando me vaya a jubilar tengo una jubilación decorosa. No estar especulando a ver cómo se mueve el mercado, porque invertimos en riesgo, perdemos. Pierde el fondo del trabajador. ¿Quién pierde? El trabajador, porque ahí ya no pierde el Estado, tampoco pierden las privadas, porque la ganancia ya la tuvieron. Pierde el trabajador. Y creemos que tenemos que dar certeza, no incertidumbre a los trabajadores. Creo que no sería conveniente. Muchísimas gracias, Carlos. Muy Por amable. favor, Hemos estado gracias. con Carlos Clavijo, representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, y vamos a seguir profundizando sobre este tema luego de la pausa. Le damos las buenas noches a Sebastián Peaguda, es presidente de la Asociación de AFAPs. Bienvenido, un gusto recibirlo esta noche. Estamos centrados en el proyecto que intenta solucionar una situación para aquellas personas que tienen entre 50 y 59 años, pero que se enmarca en una realidad de la seguridad social de nuestro país que siempre es un tema de agenda. Totalmente. Es un tema del país, tiene una cobertura en nuestro país bastante particular, lo que es Latinoamérica, precursor de lo que ha sido la seguridad social en general, con lo cual nos tenemos desafíos que como que nos llegan más temprano capaz que en otros lugares. ¿Cómo, desde las AFAPs, cómo ven ustedes este proyecto que plantea una situación de injusticia para este colectivo y que desde el gobierno, desde el Ejecutivo, se busca una solución? La idea justamente es esa, ¿no? Es positivo dar una solución a quienes tenían un perjuicio real con respecto a una transición entre un sistema y el otro. El tema es que no sé si todos tenemos claro cuál fue el perjuicio que estaban recibiendo estas personas. Estas personas tenían una vida laboral antes del 96, o sea, existían en el mercado laboral antes de que se hiciera una reforma, habían contribuido al sistema de seguridad social y cuando se viene la reforma, de alguna manera, no se les reconoce esa contribución que habían hecho. Aportaron y hoy en día cuando van al nuevo sistema encuentran que eso que habían hecho hasta antes del 96 no se les ha reconocido de ninguna manera. Y sin embargo, en la ambición de hacer una buena contribución para encontrarle una compensación por ese perjuicio que recibieron, la solución no viene por ese reconocimiento, sino que viene por encontrar en su ahorro individual la forma de financiar lo que en su momento se le debió haber reconocido. Estas personas deberían haber pasado al nuevo sistema con un ahorro porque aportaron y no se les iba a reconocer nunca lo que habían hecho, entonces ahí hay como una diferencia. El fin del objeto, que es favorecer una transición ordenada entre un régimen y otro, es correcto y creo que estaba bien. Y en el 2012 el BPS, cuando hizo un enumerado, un articulado de un anteproyecto de ley para remitir, dijo justamente que era esto. Antes del 2012 tenía bien claro y ahora lo que vemos es una solución por otro lado. Entonces ahí creo que tenemos alguna diferencia, pero bienvenido sea que tengan una posibilidad de encontrar una compensación por algo que realmente aportaron. Usted dice, en realidad, más que pensar en que salgan de las AFAP, lo que hay que hacer es reconocer la vida activa, la vida laboral de estos trabajadores
antes del año 96. Todo eso que ellos ahorraron, que el BPS se lo reintegre. De alguna manera no lo ahorraron, lo hicieron Sí, aporte. lo trabajaron, Lo claro. trabajaron, lo hicieron aporte, lo volcaron para una jubilación de las personas pasivas en su momento, pero sin embargo, cuando pasan a otro sistema, todo eso no se les reconoce como un aporte y solamente se los deja por la acumulación que pudieron tener durante 20 años. El anteproyecto de ley lo que dice es, a estas personas solamente tuvieron poco tiempo para ahorrar. Y en realidad, es verdad, tuvieron poco tiempo para ahorrar, porque 20 años no es lo que tiene que tener una persona para su jubilación. ¿Y qué pasa con lo anterior? Y eso no es mencionado de alguna manera en el anteproyecto que está en este momento. Y bueno, por suerte estas personas tienen un ahorro hecho durante 20 años en la FAP que les permita financiar que le den una solución hoy en día. Con el tiempo que va a darle para financiar al BPS, pateamos un poco el tema para adelante del financiamiento de la solución, pero de alguna manera encuentran una solución. ¿Ustedes creen que este proyecto y esta solución perfora la reforma que comenzó en el 96? Yo creo que si no hubiéramos quedado en el anteproyecto del BPS en el 2012, que era reconocer los años para atrás, no, porque reconocía algo que existía, que se dio una reforma, que había que tener una transición que de alguna manera o el diseño de la ley no lo tuvo en cuenta o la negociación de su momento no la pudo laudar, porque eso también hay que tener estómago hoy en día y decir lo que pasó hace 20 años, cómo era el ambiente hace 20 años. Porque hoy en día lo vemos en retrospectiva y decimos, la negociación se hizo mal el diseño, bueno, pero hoy en día cuando vemos reformas en otras cajas, no es tan fácil asumir cuáles son esas transformaciones ordenadas entre un régimen y el otro. Lo que decimos es, si hubiera sido esa la solución, seguramente no había ningún perjuicio entre lo que tiene que ser la maduración entre un sistema y el otro. Pero ahora, volver a un sistema para atrás, ok, si son 10, si son 20, si son 30.000 personas, tal vez es una finanza pública ordenada lo pueda financiar. El hecho es, si seguimos esperando en un romanticismo de que si volvemos a las personas al sistema de BPS porque antes era mejor, en realidad lo único que hacemos es como si fuera una corrida bancaria y lo llevamos al BPS a que no pueda seguir financiando las prestaciones que tiene comprometidas. Entonces lo único que se hace es se mueven los parámetros, los famosos parámetros. Y usted como representante de las AFAPs, ¿qué dicen cuando desde los movimientos sociales se dice, bueno, pero las AFAP tienen una maquinaria que tiene un costo muy alto para el trabajador y están hablando de las comisiones, por ejemplo, ¿no? De, bueno, ¿cómo ven ustedes eso? El tema es finalmente las comisiones y la rentabilidad que se obtiene, cuál es la mejor combinación y la que más le favorece al trabajador. Creo que en el mercado uno encuentra comisiones bajas, rentabilidad baja, y en el neto el trabajador tiene una combinación que le puede ser más favorable o no, porque uno encuentra que las rentabilidades netas de otras que tienen comisiones más altas, con rentabilidades más altas, le son más favorables al trabajador. Entonces, la rentabilidad neta es el componente fundamental. ¿Costos? Por supuesto. Todos tenemos costos, porque uno no lo ve en el BPS muchas veces porque dice no me cobran nada, pero sin embargo se cobra mucho, porque es una maquinaria de mucho andamiaje que cuesta, y yo soy el primero en defender un BPS muy sólido y fuerte como el que tenemos, que a mi hijo le hacen pruebas genéticas, es buenísimo tener una cobertura de ese estilo. El tema es si es todo para la jubilación lo mejor posible. Yo creo que el entramado de seguridad social tenemos una gran máquina como el BPS para poder proveerla. El tema es que para jubilaciones no da el financiamiento. Acá el problema no es quién administra un sistema o el otro. ¿Lo administra el BPS o lo administra la SAFAP o lo administra X? El problema es que no hay suficiente dinero para pagar las prestaciones que de alguna manera añoramos tener en nuestra vida pasiva. Y ese tema no lo estamos enfrentando de alguna manera madura, sino que estamos discutiendo en qué sistema se administra más, porque lo quiero tener yo, lo quiero tener otro, y en realidad lo que estamos viendo es que para financiar edades cada vez más de pasivos, más adultos, que además están más tiempo en su vida pasiva y que tenemos menos niños para estar de alguna manera trabajando, no da ese financiamiento. Y no sabemos hoy en día como sociedad cómo conversar ese tema, porque hay incentivos de muchos temas. Entonces ahí yo creo que hay un tema. ¿Cree usted que hay que ir efectivamente a una rediscusión de la seguridad social? Creo que nunca se debe terminar una conversación. El tema es que la conversación nunca se debe dar, digamos, como tema de política pública, ¿no? Nunca se debería dar sobre los problemas. O sea, no deberíamos estar discutiendo hoy qué hacemos con las personas que están afectadas hoy en día, sino que debemos tener una política de largo plazo y hoy pactamos que dentro de 10 años este parámetro se va a mover y hacemos previsible la regla de juegos para todos. Porque hoy se comentaba de alguna manera que podemos decir, ok, pero este financiamiento va a dar para 10, para 20 años. Perfecto, en 10, 20 años. ¿Y después qué sucede? Porque mi hijo todavía en 20 años capaz no está ni siquiera en el mercado laboral.
O sea, él todavía no va a estar trabajando para financiar lo que ya sabe que no da de financiamiento. O sea, que él cuando empiece a ahorrar o que empiece a aportar, ya sabe que está aportando por algo que le dejé de déficit yo hoy en día. Y eso es un tema que no es solidaridad si lo entendemos de esa manera. Hay un tema de responsabilidad intergeneracional también para los más niños, porque todos tenemos de alguna manera demandas. Los adultos mayores, tremendas demandas, porque de alguna manera es muy necesario, pero si ya sabemos que hoy día estamos tomando decisiones que cuando mi hijo vaya a trabajar ya tiene que empezar a pagar por ella porque ya se acabó ese dinero de esa decisión, tiende a ser que me favorece a mí pero en perjuicio de él. Quiere decir entonces que cuando ustedes vayan al Parlamento, porque obviamente van a ser convocados cuando se empiece a trabajar en el proyecto, la posición de ustedes es que en realidad este proyecto no sería necesario si se le reintegrara al trabajador, a este colectivo, lo que trabajó antes del año 96, esa vida activa, ese dinero que se volcara a su jubilación como forma de superar este desfasaje. ¿Ustedes se inclinan por esa posición? Esa creo que es la solución más lógica que tiene. Teníamos el problema, si lo definimos que el problema era ese, ¿por qué vamos a encontrar la solución en otro lado? ¿Por qué vamos a ir al fondo de las personas para financiar un tema donde en realidad ellos ya dieron su financiamiento en su momento? Ellos ya aportaron ese dinero. ¿Por qué vamos a hacernos del fondo que tienen hoy en día para hacerlos valer, para poder darles una solución? Ya lo hicieron. Entonces, reconocerlo, eso ya era como forma de darle la solución. Después, evidentemente, podían existir otras y, por suerte, digamos, existe ese financiamiento como para poder apoyarlos. Pero lo primero es lo primero. No podemos andar resolviendo un problema con otra solución, porque si no, al cabo, no hay coexistencia. No estamos reconociendo lo que de alguna manera quedamos en falta con este colectivo. ¿Daña a las AFAPs este proyecto? Siempre uno pone esta pregunta y dice, bueno, pero si se van trabajadores, dañan a las AFAP. El tema, lo que más daña a las AFAP es que todavía tengamos la presunción de que no es lo más conveniente el ahorro previsional individual para el futuro de las generaciones que tenemos. Eso es lo que más daña porque hace que genere un poco de incertidumbre y esto será lo más conveniente, que es el bombardeo que estoy recibiendo de todos que me están diciendo que por este lado no es. ¿Por qué? Porque se genera mucho ruido y eso en realidad no está siendo fundado, porque cuando vemos la ley de las revocaciones que pasó en 2013, 2014, el 80% de las personas que fue a BPS a asesorarse, ¿qué es lo que más me conviene? ¿Me conviene quedarme en la FAP o me conviene ir al BPS o distribuir más aporte al BPS? El 80% se quedan. Entonces, de alguna manera existe un gran andamiaje proponiendo una reforma que en realidad el 80% de las personas dicen lo que más me conviene es quedarme. Entonces tenemos que transmitir un poco eso, que este sistema es más conveniente, es más sostenible para el largo plazo y no, sin embargo, decir que lo anterior no era bueno o podría ser mejor. El tema es que no era sostenible. Entonces podemos seguir haciendo la promesa donde prometemos algo sin tener los números para poder financiarlo. Y eso es un poco irresponsable, porque al final y al cabo es una promesa que no nos va a tocar a nosotros cumplirla. Sebastián, gracias por haber venido esta noche y seguramente vamos a seguir conversando porque esto recién empieza. Sería buenísimo, son temas que a veces atraen cuando está mucho sobre la picota. En la batea, en la picota, pero son temas que sería buenísimo ir conversándolos con tiempo y sin pasiones. Gracias por haber estado. Nosotros hacemos una pausa y ya venimos enseguida. Vamos a estar recibiendo a Yanina Rossi, docente, investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales, que elaboró un proyecto llamado La jubilación de los cincuentones. Ya venimos. Le damos las buenas noches a la economista Yanina Rossi, es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales. Realizó un trabajo junto con otro economista, Álvaro Forteza, llamado La jubilación de los cincuentones. Bienvenida, un gusto recibirte esta noche. Yanina, en el proyecto de ustedes, lo que ustedes investigaron y detectaron es que precisamente los cincuentones fue un colectivo, es decir, aquellas personas, vamos a mencionarlas porque entre 50 y 59 años, donde se apoyó de una manera excesiva este cambio, este sistema mixto y los postergó. Y eso hace que hoy, cuando llega el momento de jubilarse, ellos miren y dicen, no, pero pará, pierdo un 30%, es así. Sí, hubo un colectivo que se vio más perjudicado que los mayores y también que los menores con este cambio en la reforma.
Igual no es un problema que afecte a todos los cincuentones. Depende mucho de la edad y del nivel de ingreso. Y obviamente de cuándo decidan jubilarse. O sea, son todas variables que importan en si se van a ver perjudicados o no. Quiere decir, aquellas personas, no sé, Rafa, ¿qué te parece? Que se jubilan a los 65 años. Si son 65 años, si son de nivel de ingreso menor al primer umbral, no se ven perjudicados. Incluso se podrían ver beneficiados si hicieron opción por artículo 8. O sea, si estaban aportando a los dos pilares. A los dos. Y si eran de ingresos más altos, la pérdida que tienen a los 65 años es realmente baja. O sea que pueden, cuando les presenten la opción en el Banco de Previsión Social y les muestren los números, tal vez se mantengan en régimen mixto o tengan la posibilidad. Sí, incluso hay algunas estimaciones que andan circulando y dicen que un 30% de los que podrían cambiarse les convendría cambiarse. Y Anina, ¿dónde estuvo el problema? Para que la gente lo tenga claro. ¿Por qué es que pasa esto? ¿Por qué esa persona se va a jubilar y descubre que no tiene el dinero que debería tener? ¿Dónde estuvo el problema? Los problemas son dos. Uno es que no tiene tiempo suficiente para acumular en la FAP. O sea, va a tener solo desde el 96 en adelante, porque antes las AFAPs no existían. Y el otro problema es que no le reconocen el 100% de los aportes que realizaron antes del 96. Si se reconocieran los aportes, el problema también desaparece. Quiere decir que si una persona empezó a trabajar 85, 86 y pasó en el 96, esos años, decís vos, el BPS... el Estado, las AFAP, no se lo reconocen. Se lo reconoce el BPS. El BPS le reconoce solo hasta el primer tope, que hoy en día es un poco menos de 49.000 pesos. En esa época creo que eran 5.000 pesos. Algo. 5.000 pesos de mayo del 95. Exacto. Le reconocen solo por ese tope, mientras que aportó el 15% de todo su ingreso. Para el BPS, porque era para lo único que podía aportar en ese momento. Este proyecto que presenta el Poder Ejecutivo y que obviamente está a estudio del Parlamento y ver si se consiguen los votos, etcétera, ¿soluciona el problema? Yo creo que no es la mejor solución. Primero porque vuelve a generar incertidumbre. La gente tiene que tomar una decisión hoy para retirarse, no sé, 12 años después, 10 años después, 5 años después, depende cuándo se vaya a retirar. Y creo que no es la mejor opción hacer esa decisión hoy. Primero porque si la opción esta se hiciera al momento de retiro, la gente tendría toda la información y sabría realmente si le conviene pasarse a un sistema o a otro. Ahora es una estimación que depende de muchas cosas de las cuales la persona no tiene control, no sabe qué va a pasar con su situación en el mercado laboral, por ejemplo. Entonces, para la persona que tiene 58, 59, que está más cerca de la edad de retiro, que serían 60, la mínima, ahí es fácil tener una idea más clara de qué puede pasar. Pero el que tiene hoy 51, 52 años, como que está muy lejos. Y aparte hay otro problema. Bueno, decimos los que tienen entre 51 y 59. Bueno, ¿y qué pasa con los que tienen 50? ¿Qué pasa con los que tienen 49? También tuvieron aportes previos al 96. Claro. Y además que en ninguna de las estimaciones que yo vi de los costos incluye los costos que va a tener el BPS por asesorar a toda esa gente que va a ir en masa a asesorarse. Entonces esos costos no están tenidos en cuenta tampoco. ¿Y qué costo podría hacer? ¿No lo puede hacer el BPS con la mismo personal que tiene? Sí, pero tiene que dedicarle horas a eso. Se supone que el personal que tiene esas horas para dedicarse a otras cosas del BPS. O sea, o tendrán que hacer más horas o tendrá que dejar otro trabajo para atrás o consultorías externas o lo que fuera, ¿no? U otros trabajadores. Claro, si vos tenés un impulso de que vengan, ponele 30.000 personas como mínimo a consultar, realmente es un cambio en la ecuación de cualquier institución. Igual recordemos que según el proyecto del Poder Ejecutivo serían en 3 tandas, ¿no? Sí. O sea, repartamos promedialmente, serían 10.000 por año para consultar, dependiendo de la franja en la que estén, de edades, franja etaria. Ahora, y el problema es más profundo, ¿verdad? Es decir, como decías vos, a ver, ahora estamos hablando de los cincuentones, ¿qué pasa con aquellos que
tienen 50, con aquellos que tienen 49 que tienen aportes de antes del 96. Quiere decir que el problema es más importante. Y el tema es qué soluciones hay, si es que es posible. El problema es cada vez menor cuanto la gente más joven es. Eso es cierto. O sea, los que tienen 49 pueden tener un perjuicio probablemente menor que los que tienen 59. Eso sin duda, porque tuvieron menos años de aporte previos al 96. Pero no estamos definiendo cuál es el problema. En cambio, si dijéramos, reconocemos todos los aportes previos al 96 por el monto que fueron. Ahí estamos definiendo claramente todas las personas involucradas, no hay que estar haciendo estimaciones en cada momento, y sería, yo creo, más justo, porque esas personas sí aportaron por esos años. Y después que no se puede tampoco, si vamos para atrás con los cincuentones y después vienen gente de 40, bueno, vamos para atrás con los cuarentones. Eventualmente hay que hacer una reforma, porque la reforma se hizo por un problema de sostenibilidad. Entonces ese problema sigue estando. Vos decís que sigue estando, hay un problema. Y si seguimos yendo para atrás, el problema es el mismo que estaba antes. ¿Y existe ese dinero como para retribuirles o, digamos, acreditarle en las cuentas de cada una de esas personas ese dinero que aportaron antes del 96? Y bueno, no, porque el BPS, al ser de solidaridad intergeneracional, el dinero de hoy se usa para pagar las pasividades de hoy, no se guarda para las de mañana. Los aportes que realizaron esas personas previo al 96 se fueron en las pasividades que se estaban pagando esos años. O sea que el Estado tendría que hacer una aportación para pagar esas jubilaciones en el momento. Sí, bueno, en el proyecto de ley actual también tiene que hacerlo, y lo dice directamente con cargo a rentas generales. Yo creo que el costo sería menor, además. ¿En cuál de las dos opciones? ¿En la del proyecto? No, en la de reconocer los aportes. ¿Ah, sí? ¿Y cuál sería como soluciones como de más largo aliento? ¿No? Digo, decir, en un país, es una realidad mundial, el envejecimiento, la gente vive más años, bueno, todo lo que venimos conversando. ¿Cuáles serían las claves para decir, bueno, para volver o tender al menos a esa sostenibilidad? Bueno, yo creo que el sistema de AFAPS no tiene ese problema. O sea, el sistema mixto, parte de BPS, parte de AFAPS, solucionan parte del problema de sostenibilidad porque cada uno aporta para su propia jubilación en el pilar de AFAP. La cosa es que la reforma del 96 no estableció un incremento en la edad obligatoria de retiro, pero da todos los incentivos para eso. O sea que lo que hay que hacer es jubilarse más tarde, porque estamos viviendo más. Demográficamente nos pueden salvar los venezolanos y los dominicanos que están llegando. Pero ese es el problema. Si bien no se puso legalmente, hay que jubilarse a los 65, están todos los incentivos dados si uno conoce las normas para que no te jubiles antes de los 65. O sea, conviene más jubilarse más tarde. Hay quienes, por ejemplo, lo hablábamos tanto con Saldain como con Lagomarsino, hay quienes señalan también que es necesario mejorar los niveles de productividad. Está vinculado con esto mismo, con la edad de retiro, con aumentar la edad de retiro. Bueno, igual esto de aumentar la edad de retiro no sería tanto en relación a lo que es ahora. La edad promedio de retiro es 63. O sea que la gente en promedio no se retira igual a la edad mínima de retiro. O sea, pero sí, o sea, hay otros problemas en cuanto a, bueno, el recambio generacional, los ascensos, etcétera, en mantener la gente más veterana, pero bueno, creo que a los 65 años en general una persona está en niveles de productividad buenos. Ya estamos sobre el final, pero también cómo influye los ingresos de cada una de las personas en sus diferentes carreras. Porque no es lo mismo cuando tenés 20, 20 y pico de años, 30, que ya cuando tenés una carrera consolidada o un oficio consolidado y podés aportar más o aportás más. ¿Cómo se maneja eso? ¿Qué influencia tiene en la persona quedarse desde los 60 a los 65, que se supone en una mejor postura económica? Sí, en realidad en el pilar, digamos, de ahorro individual mejora porque es más cantidad de aportes, pero además se capitalizan más años.
Y si son aportes más grandes, mejor todavía. O sea que el beneficio es por triple. Si tengo un ingreso más alto, porque mi salario es más alto en esos años, capitalizo por más años todo mi fondo. Bueno, y por ahí. y lo otro que había dicho. Y respecto a la situación del sistema en general, ¿tú crees que efectivamente se va hacia una nueva reforma de la seguridad social? Porque realmente el BPS en las últimas décadas amplió mucho su cobertura, tiene mucha más gente aportante, es decir, realmente es muy amplio lo que hoy cubre el BPS, muy importante para los trabajadores. ¿Se tiene que ir necesariamente a una nueva reforma? Yo creo que con los cambios demográficos que hay, siempre es un tema que tiene que estar en discusión. No vamos a hacer una reforma que sea perfecta para hoy y para dentro de 50 años, ni 20 quizás. O sea que es algo que sí que hay que discutir de manera periódica. Hace falta una política de Estado y no de gobierno solamente, que se sienten, digamos, a pensar esa reforma todos los partidos políticos y las organizaciones sociales. Sí, porque con los cambios demográficos, si la gente empieza a vivir 10 años más, evidentemente se tiene que jubilar más tarde. O hay que buscar cómo ajustar esos parámetros para que el sistema siga siendo sostenible. O sea, y hay que ver cuáles son las normas en el mercado de trabajo. También hay que ver un montón de cosas que son cambiantes. Entonces no va a haber un sistema que sea ideal para hoy y para el futuro. O sea que esta discusión no se acaba. Y ahora solo se da cuando hay problemas y no cuando no los hay, que sería el mejor momento en realidad. Muchísimas gracias. Yanina, gracias por haber venido. Ha sido un gusto recibirte esta noche y por supuesto que vamos a volver a conversar contigo. El proyecto recién ingresa en el Parlamento, así que habrá mucha tela para cortar, como se suele decir. Gracias por haber estado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Nosotros ya estamos en la despedida. Muchas gracias por habernos acompañado en este especial TNU. Volvemos el próximo lunes a las 21 horas.